Imagina una ciudad donde el tiempo se detuvo de un día para otro, donde los juguetes quedaron tirados en el suelo, las puertas abiertas, las camas sin tender y nadie volvió jamás. Una ciudad donde el silencio reemplazó las voces y la vida desapareció en cuestión de horas. Esa ciudad existe y se llama Pripyat, y esta es la historia de sus habitantes. Pripyat fue fundada en 1970 en la Unión Soviética como una ciudad moderna, planificada para albergar a los trabajadores de la planta nuclear de Chernóbil. Era un lugar joven, lleno de energía, con avenidas amplias, edificios nuevos y una población de casi 50.000 personas. La mayoría eran familias jóvenes, ingenieros, técnicos y trabajadores que confiaban en la tecnología y en el futuro. La ciudad tenía todo lo necesario para una vida cómoda: escuelas, hospitales, supermercados, gimnasios, cines y un parque de diversiones que estaba a punto de inaugurarse. Pripyat era considerada una de las mejores ciudades para vivir en la región, un símbolo del progreso soviético, un lugar donde la vida parecía segura y prometedora. Pero todo cambió en la madrugada del 26 de abril de 1986 a la 1:23, cuando ocurrió uno de los peores desastres nucleares de la historia en la central de Chernóbil. Durante una prueba de seguridad, el reactor número 4 explotó debido a una serie de errores humanos y fallos en el diseño. La explosión liberó enormes cantidades de material radiactivo a la atmósfera. Una nube invisible y silenciosa comenzó a expandirse sin que la mayoría de las personas se dieran cuenta. Esa misma mañana los habitantes de Pripyat despertaron como cualquier otro día. Los niños fueron a la escuela, los adultos salieron a trabajar, algunos incluso observaron desde lejos el incendio en la planta sin imaginar el peligro. La radiación ya estaba presente en el aire, en el suelo, en todo, pero no se podía ver ni oler, lo que la hacía aún más peligrosa. Con el paso de las horas comenzaron a aparecer síntomas en algunos trabajadores y bomberos que acudieron al lugar: mareos, vómitos, debilidad, pero la información no era clara, y el gobierno tardó en reaccionar. No fue hasta 36 horas después del accidente que se tomó la decisión de evacuar la ciudad. Los altavoces anunciaron que la evacuación sería temporal, que los habitantes debían llevar solo lo esencial: documentos, algo de ropa, comida para unos días. Muchos dejaron sus mascotas, sus fotos, sus pertenencias más valiosas, pensando que regresarían pronto. Miles de autobuses llegaron y en pocas horas la ciudad quedó completamente vacía. El silencio se apoderó de Pripyat. Lo que alguna vez fue una ciudad llena de vida, se convirtió en un lugar abandonado de un momento a otro, y ese regreso nunca ocurrió. Con el paso de los años, Pripyat se transformó en una ciudad fantasma. Los edificios comenzaron a deteriorarse, las ventanas se rompieron, el metal se oxidó, y la naturaleza empezó a reclamar el espacio. Árboles creciendo entre el concreto, raíces rompiendo el asfalto, animales salvajes recorriendo las calles donde antes jugaban niños. Dentro de los edificios todo quedó como en 1986. Libros abiertos en escritorios, ropa colgada, juguetes olvidados, aulas vacías, hospitales detenidos en el tiempo. Cada objeto cuenta una historia, cada rincón refleja una vida interrumpida. Aunque la radiación ha disminuido en algunas zonas, sigue siendo peligrosa y en ciertos lugares los niveles aún son altos. Hoy en día existen visitas controladas a la zona, donde guías especializados llevan a grupos por rutas seguras, mostrando lo que quedó atrás, pero el riesgo siempre está presente. Pripyat no es solo un lugar abandonado, es un símbolo, un recordatorio de las consecuencias de los errores humanos, de la fragilidad de la tecnología cuando no se maneja correctamente, de cómo una ciudad entera puede desaparecer en cuestión de horas. Los antiguos habitantes nunca olvidaron su hogar. Muchos de ellos aún recuerdan con detalle el día en que lo dejaron todo atrás. Algunos conservaron las llaves de sus casas durante años con la esperanza de regresar, una esperanza que nunca se cumplió. Hoy Pripyat sigue en pie en silencio, como un museo al aire libre del pasado, una cápsula del tiempo que muestra exactamente cómo era la vida en ese momento, una ciudad atrapada entre la memoria y el abandono, un lugar donde la historia sigue viva aunque no haya personas. Pripyat nos recuerda que el progreso tiene riesgos, que la seguridad nunca es absoluta, y que incluso los lugares más vivos pueden quedar vacíos de un instante a otro. Y aunque el tiempo ha pasado, su historia sigue siendo contada, porque hay lugares que nunca comperta, se olvidan. Y aunque hoy Pripyat permanece en silencio, su historia sigue hablando. Cada edificio vacío, cada objeto abandonado, y cada rincón cubierto por la naturaleza guarda el eco de las vidas que un día estuvieron allí. No es solo una ciudad fantasma, es una advertencia, un recordatorio de lo que puede suceder cuando algo sale mal, de lo frágil que puede ser todo en cuestión de segundos. Los habitantes de Pripyat no sabían que ese día sería el último en su hogar, no sabían que estaban viviendo sus últimos momentos en una ciudad que desaparecería para siempre. Y quizás eso es lo más impactante, lo repentino, lo irreversible. Hoy solo quedan recuerdos, historias y ruinas, pero también una lección que el mundo no debería olvidar, porque Pripyat no es solo pasado, es una advertencia para el futuro, una ciudad abandonada, pero jamás olvidada.